Gracias, estimado Micael. Un saludo sincero a todos los que están presentes. Es un gusto compartir con ustedes en una ocasión más. Muy profundas, muy significativas las palabras del maestro Jacob. eh, muy, muy a tiempo para reflexionar. Una pena es que el maestro Meir no pudo exponer también su reflexión. Y como bien decía entonces nuestro estimado Micael, quería compartir con ustedes, aprovechando esta reunión, para hablar de un tema específico que nos va a ayudar a comprender un poco más el por qué nuestras costumbres en este día pueden ser un poco diferentes a costumbres en otras expresiones judías, en otros movimientos judíos. Como había leído inicialmente nuestro estimado Ariel, Levítico 23:40 en adelante, toca el tema precisamente práctico de esta celebración, de Sukkot, de la celebración de las cabañas. Digo el tema práctico porque obviamente Sukkot tiene un sinnúmero de temas sobre los cuales se puede abordar. Sobre todo, yo creo que lo más importante es la temática que ha mencionado el maestro Jacob. Es como internalizar el mensaje de Sukkot, porque a fin de cuentas ese es el objetivo. Con templo, sin templo, el mensaje esencial sigue presente. Así que sí vamos a comprender inicialmente que Sukkot sin templo afecta la práctica, digamos, ritualista, de cierta manera, pero, o sea, quizás en nuestros días, ya prácticamente 2000 años sin templo, quizás no podemos apreciar la diferencia de un Sukkot con templo y sin templo, pero ese no será el objetivo, sino sí tenerlo presente para comprender por qué hoy nuestra práctica es un tanto diferente a la antigua, o podemos decir la original celebración de Sukkot. Básicamente en Levítico 23, como leí anteriormente el texto, el texto menciona 4 especies de la vegetación que deben estar presentes en esta convocación. Y el texto dice, leo la primera sección nada más: el primer día tomarán para ustedes Pri et Hadar. Esta primera eh, mención de este, digamos, de este vegetal ya ha traído discusiones infinitas a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque de hecho ustedes saben que la sintaxis hebrea no es exactamente igual a la del español, es mucho más fácil, pero a la vez se tiende a no ser precisa. O sea, puede tener varias formas de leerse. Así que ya esta primera demanda o instrucción ya nos crea quizás en nuestra mente una confusión. ¿Qué es Pri et Hadar? Voy a compartir con ustedes solamente 4 formas de traducir y luego continuaremos la temática. Pri et Hadar puede ser traducido como fruto de árbol hermoso. Pri es fruto, etz es árbol y Hadar realmente tiene varias posibles traducciones, pero para ahorrar tiempo, vamos a dejarlo como hermoso, árbol hermoso. Entonces, puede ser traducido como fruto de árbol hermoso o puede ser también traducido como fruto hermoso de un árbol. En otras palabras, Hadar está describiendo el árbol o el fruto. Yo sé que, por ejemplo, en español es menos sonoro esta segunda traducción, fruto hermoso de un árbol. Pero en hebreo existe la posibilidad, y creo que esta es la traducción, desde mi punto de vista, que es la traducción más apropiada. Es el fruto el que es hermoso y no el árbol. Pero tenemos una tercera posible traducción, existen más, y esta es en plural: frutos de árboles hermosos.
o frutos de los mejores árboles. Ahora, ¿por qué digo que la mejor traducción es esta, que el término hadar está describiendo al fruto y no al árbol? Porque ya, si nos basamos en el propio texto de la Torá, en lo que llamamos los 5 libros, se emplea la frase pri etz en varias ocasiones, y pri etz es lo que significa un fruto de árbol o fruto de árbol. Así que hadar, lo que está digamos, explicando qué tipo de fruto ha de ser, un fruto hermoso. Y curiosamente, un comentarista del texto de la Torá del siglo XII, Abraham Ibn Ezra, llegó a esta misma conclusión. Entre otros, obviamente, solo menciona él porque es uno de los clásicos. Luego, tras esta exigencia, se hablan también de otras especies vegetales. Las ramas de palmeras, rama de árbol frondoso, sauces del arroyo. Y el texto sigue diciendo, y se regocijarán durante 7 días en presencia del Eterno con estas 4 especies. Durante 7 días habitarán en tiendas de campaña o Sukkot. Ahora, la explicación simple de este texto básicamente es que la vegetación acá mencionada es para construir la Sukkah. Ese es el objetivo. Los vegetales mencionados, las ramas de los árboles, es para estructurar esta casa de campaña temporal. Eso es lo razonable, lo lógico. Ahora, el punto más importante a destacar es Pri Etz Hadar, que, como dije, el primer vegetal mencionado, fruto hermoso. El texto no indica el nombre del fruto, no indica el nombre del árbol, sino simplemente lo menciona como algo que sea hermoso. Entonces, dado esta explicación lógica y sencilla, ustedes saben que a la hora en el momento en que la Torá se ve desde un punto, digamos, legalista, es necesario hacerse la pregunta, quizás más específica. ¿Cuál era el árbol? Bien, la Torá no lo menciona, pero ¿cuál es? Permítanme un segundo. ¿Cuál es el árbol? ¿Cuál es el nombre del fruto? Lo que yo supongo, opuesto a una interpretación o análisis legalista del texto, lo que supongo es que simplemente el texto nos informa y nos demanda lo que ya el Eterno quiere demandar. No más que esto, no más que el fruto sea hermoso. Por lo tanto, puedo suponer que inicialmente todos podían elegir, o sea, todos los israelitas podían elegir la fruta más hermosa que tenían en su huerto y con ella honrar al Eterno en la fiesta de Sukkot. Una explicación que confirma esta interpretación simple y sencilla del texto es Nehemías 8:15. En Nehemías 8:15 se narra acerca de cuando, recuerden el contexto del libro de Esdra y Nehemías, la reconstrucción de Jerusalén, el dominio del pueblo judío y la interpretación de la Torá. Se reúnen y una vez más los líderes del pueblo van a comenzar a interpretar la Torá una vez más. En este contexto entonces se preparan para la celebración de Sukkot y se mencionan en esta ocasión en el libro de Nehemías especies para Sukkot, pero diferentes a las que son mencionadas específicamente en el libro de Levítico. Por ejemplo, se mencionó, o sea, los términos son diferentes. Se mencionó, por ejemplo, sauces del arroyo en Levítico, pero en Nehemías no se menciona el sauce del arroyo. Se habla de Hadass, o sea, del mirto. Entonces, hay una contradicción.
Sí se mencionan las palmeras en ambos textos, en Levítico, en Nehemías. Se mencionan los árboles frondosos. Y en el caso de la primera exigencia de este fruto hermoso de los árboles, en Nehemías se menciona ramas de olivo y ramas de olivo silvestre. Realmente el texto dice ramas de árbol de aceite. Hay quienes dicen que puede ser referencia al pino, pero lo más probable es que no sean dos tipos de ramas totalmente diferentes, sino dos tipos de ramas, pero de olivo, uno silvestre y el otro estamos más habituados a ver. Así que en realidad, si separamos las especies de vegetales, en Nehemías tendríamos 5 en lugar de 4 que se mencionan en Levítico. Pero como dije, si juntamos las dos primeras como ramas de olivo y ramas de olivo silvestre, estaríamos a cotejarse con las de Levítico. La gran diferencia, como dije, es que Levítico menciona sauce del arroyo, mientras que Nehemías menciona hadás o el mirto. Ahora, no hay una contradicción porque de hecho en la propia Tanaj, en el libro de Zacarías, si mal no recuerdo, ahora no recuerdo exactamente la cita, pero sí se menciona el crecimiento de hadás, del mirto, cerca del agua. Entonces, le decía, lo que estamos viendo en Nehemías es una versión, una interpretación de estas 4 especies de Levítico, pero desde un punto de vista el que percibe no el texto de Levítico legalísticamente, como teniendo que, digamos, encontrar el verdadero nombre de esa fruta, el verdadero nombre de estos vegetales, sino que transmite, yo creo, Nehemías, la cita de Nehemías, la simple comprensión del texto de Levítico. Esto es, cada persona en su contexto puede buscar estas 4 especies que se describen en la Torá. No tienen nombres, con excepción de los sauces del arroyo, porque de hecho también los sauces tienen un variado, hay una variedad en los sauces. Lo mismo con temarim, con las palmeras, hay una variedad de palmeras. Así que mientras el árbol o la descripción del árbol cumpla la exigencia básica, como que es una planta o una vegetación que esté cerca del agua, como ya sea hadás o ya sea los sauces, pueden emplearse. Y vemos entonces que para este momento en el libro de Nehemías, el fruto hermoso viene a ser la oliva. Ramas con olivos. Ahora, yo creo que esta forma de instrucción que aparece en el texto de la Torá, sin ser tan detallista como exponiendo el nombre del árbol y de la fruta, creo que tiene resonancia con otras instrucciones en la Torá donde la instrucción no es tan específica, sino que se le da cierta libertad al hijo de Israel. Por ejemplo, la construcción de la sucá, la construcción de la cabaña para esta celebración, en la Torá no se especifica las medidas, el tamaño, el techo. Solamente se exige las especies que deben acompañar esta estructura. Claro, desde un punto de vista rabínico, pues se crea, ya hay una idea preconcebida. La idea es que Dios, o sea, el creador, entregó además de la Torá una instrucción oral, la explicación de cada mandamiento. Y entonces se supone que en esa explicación no registrada en el texto están explicadas las medidas del azúcar, etcétera, etcétera. Pero la evidencia arqueológica muestra todo lo opuesto. Muestra que todas estas
esta serie de, digamos, de halajot, o esta serie de instrucciones que no se encuentran en la Torá y que fueron expuestas por diferentes maestros, no vienen de los días de Moisés. Tenemos en la Mishnah, en la Gemara, discusiones al respecto. Las discusiones al respecto de la Sukkah, ellas mismas, a partir del siglo segundo, tercero, cuarto y quinto, evidencian que en efecto no existía una instrucción oral, aparte de la Torá escrita, que fue siendo transmitida. De lo contrario, no habría nada que discutir. Otra instrucción que tiene resonancia con estas instrucciones de Sukkot, es decir, que se le da cierta libertad al israelita para que elabore respecto a los detalles del mandamiento, es la confección del tzitzit, de los flecos. También se le llaman gedalim, trenzas en la Torá. Y ya se entiende entonces que son flecos trenzados, pero no, y que debe ser de color tejelet. Pero la Torá no se encarga de exigirnos de dónde ha de provenir esa tinta azul o tejelet. La Torá no se encarga de detallarnos específicamente cómo se deben confeccionar. Solamente nos dicen que tienen que estar en las 4 puntas. Ya sabemos, 4 tzitzit, que sean trenzados con color tejelet. Lo demás queda en libertad para el israelita. No es interés de la divinidad entrar en esos detalles. Acudo a la evidencia previa. Si existió una transmisión de los primeros tzitzit que hizo Moisés y le enseñó al pueblo cómo hacerlo, ¿cómo es que tenemos alrededor del primer siglo discusiones de cómo se debe hacer, cómo se deben confeccionar los tzitzit, cuántos hilos han de tener? Si existe discusión para esa época, implica que no había transmisión oral desde los días de Moisés. Obviamente existió un primer tzitzit, obviamente, pero en resonancia, en conformidad con el texto de la Torá, queda en libertad de los israelitas confeccionar sus tzitzit. ¿Quiere esto decir que cualquiera de nosotros puede hacer lo que le venga en ganas? No exactamente. No es, o sea, es libertad, no libertinaje. Quiere esto decir que, como sucede con cualquier costumbre que se vuelve tradición, ¿cómo comienza una costumbre? ¿Cómo comienza una tradición? Con una persona. Esa persona contrae matrimonio, esa persona forma una casa con hijos y transmite sus costumbres a sus hijos. Esos hijos, a su vez, transmitirán esas costumbres a próximas generaciones. Si se estructura una comunidad, esa comunidad en particular tendrá las tradiciones que provinieron de aquel hombre inicialmente antes de casarse y sus costumbres. Con el paso del tiempo, esto viene a convertirse en una tradición. Así que si esta realidad sucede, digamos, en una ciudad donde existen varias comunidades, tendríamos ya diferentes formas de construir una sukkah, diferentes formas de hacer los tzitzit, y gradualmente una que otra tradición se impondrá sobre la otra, y al final de cuentas tendremos entonces probablemente una sola tradición, pero no invalida las otras. Queda en la persona aceptar esa tradición, sí o no, no como un mandamiento, sino por honrar o respetar la tradición que viene de sus padres o la tradición que viene de su comunidad. Así que una lectura legalista, como les decía, atenta, o sea, una lectura que trata de encontrar detalles que no están en el texto de la Torá, atenta contra la propia esencia del texto, porque el texto no permite una comprensión extremadamente legalista. Otro ejemplo para clarificarlo un poco más, Shema Israel. Estas palabras que leemos 3 veces al día. El Shema, este párrafo dice, y estas palabras que yo te ordeno hoy, las repetirás, o dice, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando sentado en tu casa,
andando de camino al acostarte y al levantarte, etcétera, etcétera. La lectura del párrafo Shema Israel es una costumbre ancestral que se convirtió en tradición, pero no es un mandamiento divino. Llevar esta instrucción de Shema Israel al plano legalista atenta contra la propia instrucción, que es tener presente doquiera, a cualquier momento, en todo momento, dentro o fuera de la casa, la enseñanza de la Torah, los mandamientos. De hecho, es inaplicablemente, o sea, es imposible aplicar una interpretación legalista al Shema. Sí, en algunas secciones, como por ejemplo, estando sentado en tu casa, se dice, bueno, ¿cómo se debe decir? O sentado de pie, el propio texto dice que sentado. Entonces, se trata de interpretar legalísticamente el texto de esta manera y buscar refuerzos en el propio texto. Al acostarte, al levantarte, quiere esto decir que cuando te despiertes, debes de decirlo, y cuando te acuestes también tienes que repetir esta oración, Shema Israel. Pero ¿qué tal cuando el texto dice andando de camino o por el camino? Si seguimos el sistema legalista, tendríamos que decir que cuando nos despertamos, decimos el Shema. Pero cuando salimos también, cuando estamos en el camino, hay que parar un momento y recitar el Shema. Bien, si analizamos, es un simple ejemplo. Si lo analizamos el párrafo de Shema Israel, veremos que claramente es inaplicable a él un sistema legalista. Lo mismo sucede entonces con las especies de Sukkot. Para el movimiento rabínico, que es el más popular desde hace cientos de años hasta nuestros días, la festividad de Sukkot es percibida con dos mandamientos básicos, dos mandamientos diferentes. Un mandamiento es la Sukkah, construir la Sukkah, y el otro mandamiento es el etrog y el lulav. O sea, las 4 especies por un lado y la Sukkah por otro lado. Esa es la interpretación. Y al Pri Etz Hadar, este fruto hermoso, se le identificó como el etrog. La pregunta entonces que podemos hacernos para comprender una vez más el contexto en nuestros días, donde lo popular es que estén las 3 especies acompañadas por el etrog, o el lulav y el etrog. ¿De dónde viene esta práctica? Como dije, lo más probable es tener un sentido común. Hablé de las costumbres previamente, cómo surgen las costumbres. Cada grupo es liderado por un líder, por un jajam. El jajam, obviamente, los miembros comunitarios le preguntan, como le preguntaron al pueblo a la hora de que Nehemías y Esdras estaban explicando la Torah, ¿qué se debe emplear para Sukkot? La Torah menciona 4 especies. ¿Cuáles son esas especies? Porque no se mencionan por nombres, con excepción de, como ya dije, sauce, de los arroyos. Pero ¿qué sucede si no existen sauces de los arroyos? Entonces tenemos el ejemplo clásico en Nehemías. Con el pasar del tiempo, eventualmente, las costumbres establecidas por un líder comunitario vienen a tener un estatus de tradición. Y como decía previamente, Abraham Ibn Ezra, este comentarista de la Torah del siglo XII, llega a esta misma conclusión. El etrog es una tradición, y claramente lo dice el rabino Ibn Ezra. El etrog es una tradición, porque el texto no lo dice. Que el etrog se lleva usando aproximadamente 2000 años está evidenciado en fuentes que provienen del periodo del Segundo Templo, donde se mencionan precisamente estos 4 tipos de especies. La rama de palma, el lulav, la rama de sauce o el arabá, hadaz, y dice un fruto. Ahora, estas fuentes
históricas del periodo del Segundo Templo mencionan únicamente este ramillete que hoy se le llama el lulav y el etrog. Estas cuatro especies solamente se mencionan dentro del templo. No se emplean como hoy vemos en las sinagogas o fuera o en la casa. Tenemos, por ejemplo, la cita de Segunda de Macabeos, capítulo 10, donde se menciona efectivamente ramilletes con frutas. Podemos pensar entonces en estas tres especies, estas tres ramas, y además el etrog, que acá se le llama frutas. Pero una vez más, solamente en el templo. Tenemos la evidencia de Josefo en Antigüedades Judías, en la sección 3. Pero curiosamente, cuando Josefo menciona este fruto hermoso, le llama Persea. ¿Qué significa este término? Persea. Algunos traductores, porque está en griego, algunos traductores suponen que se trata de lo que hoy llamamos melocotones, que en la antigüedad venía de Persia. Realmente hay muchas frutas que tienen como segundo nombre Persia, porque provinieron de Persia. Pero cuando Josefo continúa en la misma sección de Antigüedades Judías 13, vuelve a mencionar Sukkot y entonces menciona a los cítricos. O sea, ya menciona al etrog, en plural, etrogim. En el momento donde fueron arrojados a Alexander Yanai, a este malvado que estuvo ante el altar para ofrecer sacrificios. El mismo evento es narrado en el Talmud de Babilonia. Y curiosamente, en el Talmud de Jerusalén se mencionan varias interpretaciones acerca de este fruto hermoso. Y existe un rabino, ahora no recuerdo la cita exactamente, sé que está en el Talmud de Jerusalén, no en el de Babilonia, y se menciona un rabino que dice, el texto dice, un fruto hermoso. Y esa es su opinión, en contraste a otros que sí le buscan un nombre desde un punto de vista, digamos, legalista. Ahora bien, al parecer, como les decía, esta costumbre de tener un ramillete y un fruto, ya sea el melocotón o ya sea el etrog, ese ramillete, como les decía, únicamente este rito de alegrarse, de danzar con ellos, se menciona en el contexto del templo. Josefo ni siquiera menciona la posibilidad de tomar estas cuatro especies fuera del templo. Y esto es contrario a lo que se registra en la Mishnah, donde dice que sí, eran empleados en el templo, pero con excepción de un día donde podía hacerse el rito del lulav, del alegrarse con lulav, de alabar a Hashem, en cualquier lugar. Recordemos que Josefo es mucho más antiguo que el texto de la Mishnah. En el caso de Filón de Alejandría, él ni siquiera menciona el ramillete de las cuatro especies. Habla de Sukkot, de las cabañas, pero Filón de Alejandría, que es anterior al tiempo de Josefo, no menciona las cuatro especies. Quizás porque, una vez más, era un rito para ser desarrollado únicamente en el templo. Siendo así, entonces, Filón de Alejandría en Egipto no tiene por qué mencionar este culto que se realiza dentro del templo. Así que es muy plausible que incluso en la época de Josefo y Filón de Alejandría, el uso exclusivo del etrog aún no se haya establecido como una tradición recibida finalmente por todo el pueblo de Israel. Era una entre tantas tradiciones. Para finalizar, quiero traer a la memoria, para aquellos que lo sepan y para aquellos que no, esto es noticia nueva. Existen monedas de los enfrentamientos en la rebelión judía antes del año 70, o sea, aproximadamente en el 66. Monedas creadas obviamente por judíos donde aparecen lo que hoy llamamos el lulav, estas tres especies, además de un etrog, de un gran limón o el citrón.
Pero en estas monedas antes del año 70, curiosamente, el mirto tiene sus, ¿cómo se le llama? En inglés, berries, tiene los frutos. El mirto tiene frutos. El ramillete, las palmeras están totalmente abiertas. Así que parece que la costumbre en la época antes de destruirse el templo era emplear ya estos vegetales, estas especies, pero ya desarrolladas. Sin embargo, en la época de Bar Kokhba, esto es, en los días aproximadamente después o sea, 60 años después de la destrucción del templo aproximadamente, se vuelve a imprimir monedas con el etrog y con el lulav. Sin embargo, la forma, la estética ya cambia. Está todo quizás, o sea, las monedas muestran que los vegetales estaban en un tiempo quizás más, ¿cómo le puedo explicar? El ramillete no está tan pronunciado, sino que es más, más joven, más tierno. Y podemos ver entonces un acercamiento a la costumbre actual, donde efectivamente, por ejemplo, la palmera que se usa realmente es como el corazón de la palmera, lo cual no figura en monedas más antiguas. Así que, según arqueólogos, realmente el etrog proviene de una región de la China. ¿Por qué sabemos esto? Porque en la actualidad, así como el DNA es empleado para saber el origen de las personas, de las etnias, de igual manera sucede con los vegetales. Se sabe de dónde provienen. Entonces se sabe que el etrog no es un producto de Israel, que viene de China, del Asia, y luego llegó a Israel por medio de los persas, o sea, la India, los persas y los medos. Así que claramente en Moisés, los israelitas, ese Israel mencionado en la Torá, no empleaba el etrog. El etz pri hadar no es un etrog. En aquella época no tenemos el etrog aún en la tierra de Israel. ¿Cuándo viene el etrog a ser empleado? Muy probablemente en la época persa, cuando estuvimos dominados por los persas. Así que de esta manera le comparto quizás un análisis histórico, finalizando con este análisis. Si fuese tan importante el etrog, ¿por qué no es mencionado en la Torá? En la Torá se mencionan, por ejemplo, la uva, el higo, la aceituna, la granada, los dátiles, la manzana, pero nunca se menciona el etrog. Bien, con esto finalizo. Agradezco por su asistencia. Yo debo retirarme, tengo una emergencia, estimado Immanuel, así que disculpen ustedes que no pueda seguir acompañándolos. Excelente noche para cada uno y que de igual manera tengamos un excelente tiempo de Sukkot. Será hasta muy pronto. Buenas noches y gracias.